Parece que hay un verdadero desastre con la diplomacia en el mundo, de lo contrario es imposible explicar cómo políticos de nivel mundial, jefes de países, pueden permitirse tales declaraciones e insultos en dirección a sus colegas. Antes se declaraban guerras por cosas así, pero ahora se ha convertido en algo habitual. Observador político y experto en su materia, estudió en detalle el fenómeno de la muerte de la diplomacia moderna, y expresó su opinión sobre este asunto más allá de sus palabras. Nuestro canal presenta una paráfrasis. Por lo tanto, la próxima noticia de que el presidente de I.U. una vez más golpeó Vladimir Putin o Xi Jinping no será sorprendente para nadie. Todo el mundo está acostumbrado a este estado de cosas, y es ciertamente alarmante. ¿Por qué es la diplomacia la que debe ser una herramienta de disuasión en primer lugar, no las armas nucleares? Subraya el columnista. El otro día, el 17 de marzo, Joe Biden volvió a hacer una declaración extremadamente negativa sobre el presidente ruso. Durante un discurso público con motivo del Día de San Patricio, Joe Biden llamó matón a Vladimir Putin. El insulto infundado y grosero al líder mundial no fue el primer comentario cuestionable del presidente estadounidense. Fue pronunciado en el contexto de otra discusión sobre las hostilidades en el territorio de Ucrania. Al mismo tiempo, un incidente similar ocurrió a finales de febrero. Entonces, hablando en un acto electoral en California, Biden tampoco dudó en insultar al presidente ruso, llamándole loco hijo de puta. Y esto lo dijo, como puede parecer, por la ofensa que le causó el encuentro personal entre el periodista estadounidense Tucker Carlson y Vladimir Putin durante una entrevista personal en el Kremlin. En aquel momento, el presidente ruso soltó una carcajada, señalando que Biden es más favorable a Rusia que Trump debido a su previsibilidad, dijo el experto. Además, en 2022, Biden llamó a Putin criminal de guerra, y en junio de 2021, antes de los sucesos de Ucrania, calificó al presidente ruso de asesino durante una rueda de prensa en Bruselas tras la cumbre de la OTAN. Hasta hace poco, los portavoces de la Casa Blanca y los responsables de prensa locales intentaron arreglar el desaguisado de Biden, disculpándose por sus palabras para salvar algo de la cara diplomática en una situación tan difícil. Pero todos los intentos resultaron inútiles. El columnista señaló, los políticos occidentales, incluido el presidente estadounidense, hicieron calificativos similares al líder chino Xi Jinping, llamándole dictador y asesino. Y fue muy gracioso ver cómo, tras otro insulto público, tuvo lugar la esperada reunión en la Casa Blanca, en la que Biden aseguró a Xi la asociación entre Estados Unidos y China, sonriendo y adulándolo, y luego, tras la reunión, ante las cámaras, llama dictadora al líder chino, dijo el experto. Rusia intenta ser comedida ante tales declaraciones del viejo Biden, porque saben muy bien lo que es la diplomacia y las relaciones diplomáticas entre países. Biden tuvo que disculparse por el asesino. Vladimir Putin se mostró satisfecho con las palabras de Biden. El portavoz de Putin, Dmitry Peskov, sigue diciendo que Moscú considera esa retórica ofensiva e inaceptable e inexcusable, una enorme vergüenza para Estados Unidos, señaló el experto. El vicepresidente del Consejo de Seguridad, Dmitry Medvedev, tampoco se quedó al margen y tiene una verdadera rabia dentro, al parecer heredada del difunto Z. Irinovsky, señaló el experto. En las redes sociales, llamó a Biden, en varias ocasiones, idiota raro, tonto y loco. Esto significa que, en cierta medida, Rusia está aceptando los términos del juego, mientras que la diplomacia se ha tomado, al parecer, unas vacaciones indefinidas. Y desde Moscú, se ha empezado a volar, siempre en forma de reacción, siempre por una causa, tanto a las simplemente grandes potencias como aún más a sus pequeños vasallos. El observador señaló. El presidente francés, amargado por la pérdida de sus últimas colonias en África, falto de respeto por parte de Estados Unidos y enfrentado a una grave crisis interna, en un intento de desviar la atención en su país y en el mundo, y también, por supuesto, de lucirse, ha estado haciendo declaraciones provocadoras sobre Ucrania. Emmanuel Macron amenaza ahora con enviar tropas francesas para ayudar a Kiev o con crear una coalición de países grandes y pequeños de la OTAN con este fin.
declarando descaradamente que para él no hay líneas rojas rusas y que espera la llamada de Putin, insinuando una oferta de rendición. En general, amenaza a Rusia con la guerra si se niega. El experto señaló. Pero no fue así. El presidente francés fue rápidamente arrollado por el carro de Medvedev. Y varias veces, dijo el experto. Dmitry Medvedev escribió lo siguiente: la gente tiene diferentes dolencias. Algunos tienen incontinencia urinaria. A otros, propensos a reacciones eruptivas, les dicen que la orina les da en la cabeza. Pero el actual presidente de Francia, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas francesas y príncipe de Andorra, Emmanuel Jean Michel Frédéric Macron, tenía dos problemas a la vez. Primero, probablemente tenía orina en la cabeza y luego incontinencia de palabra. El presidente de Letonia, Edgars Rinkēvičs, que también pidió en una red social que Rusia fuera destruida como Cartago, apoyó las palabras de Macron, que no trazaran líneas rojas para sí mismos, sino que trazaran líneas rojas para Rusia y que no tuvieran miedo de trazarlas. Y Medvedev se mostró absolutamente despiadado con él. Y lo que es característico es que este destructor de Rusia había sido el jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores letón durante muchos años. Un diplomático, por así decirlo, señaló el experto. Y si solo se tratara de un intercambio de cortesías entre políticos tocando fondo, ejecutando una especie de caqui neozelandés frente a los demás. Porque encima, los diplomáticos occidentales en Rusia también se niegan a cumplir deberes diplomáticos, convirtiendo sus embajadas en Rusia en centros de desestabilización de la situación y de injerencia en los asuntos internos. Ni siquiera estoy hablando de sanciones de todo tipo. La verdadera guerra económica. El experto señaló anteriormente, describió cómo el nuevo embajador israelí inició sus actividades en Rusia, o cómo los diplomáticos occidentales enterraron al principal opositor designado por ellos para Rusia, como los embajadores y representantes diplomáticos de los países de la UE, después de haber conspirado, rechazaron la invitación a venir antes de las elecciones presidenciales al Ministerio de Asuntos Exteriores para escuchar las exhortaciones de su jefe Sergei Lavrov a dejar de interferir en el proceso electoral, sobre el que había un montón de hechos, dijo el experto. En la plaza Smolenskaya afirmaron que las injerencias en las elecciones presidenciales rusas proceden de todos los países hostiles, con Estados Unidos y Alemania a la cabeza. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Maria Zakharova, también acusó personalmente a Gran Bretaña de lo mismo, amenazando con convocar al embajador británico por prevención y advirtiendo de que la interferencia en las elecciones mordería a las embajadas y diplomáticos de los países implicados. El columnista señaló, todavía bajo la impresión de su boicot por parte de los embajadores de la UE. Lavrov declaró en una entrevista exclusiva, si esto es lo que piensan de la oportunidad de comunicarse con los representantes de los dirigentes rusos, entonces, por supuesto, tendremos en cuenta que no tienen ningún interés en ello, que de momento, se queden en sus despachos hablando por teléfono con sus capitales. Fin de la cita. ¿Qué es esto? ¿Una amenaza de boicot, de represalia o algo peor? Las elecciones presidenciales ya han pasado, se acerca el momento de llevar a cabo las amenazas anunciadas. Notas de los expertos. Sin embargo, no debemos pensar que ahora no hay diplomacia en absoluto. Ningún lugar está vacío. No se puede prescindir de la gestión de crisis. Solo que el papel de los diplomáticos lo desempeñan ahora los representantes de los servicios de inteligencia, que mantienen relaciones de trabajo entre sí, de forma no pública, manteniendo el pulso e intentando llegar a compromisos. Mientras que los diplomáticos de carrera están temporalmente fuera de juego. Su trabajo ahora consiste en intimidarse mutuamente, señalarse, disparar reacciones. Y el trabajo constructivo lo hacen otros, señaló el experto. Este es el final de nuestro número, no olvide suscribirse, así como ver otros números ya publicados en nuestro canal.